Ya, vamos a exponer aquí. Ya, la clase pasada vimos canalización con conductos. ¿Ya? Marcelo no estuvo, pero no sé si pudiste ver los videos, ahí está todo. Sí. Vamos a recordar un poco de qué se trataba y hoy día vamos a ver las bandejas. Ya, los conductos son elementos del sistema, o sea, están dentro del programa siempre, dentro del archivo siempre, y por lo cual no se pueden sacar afuera como una, por ejemplo, una luminaria o un enchufe. Lo que se puede sacar son los codos, ¿ya? Que se pueden editar. Pero en realidad no se editan mucho. No los van a editar cuando empiecen a trabajar en Revit, no, porque es medio complicado. Entonces lo que hay que hacer es aprender a usar cómo se usan los conductos y en unión con los codos. Entonces, el tramo de conducto define qué codo va a ser o qué unión va a ser cuando vaya avanzando el trazado. Lo hace automáticamente. Por ejemplo, ahí estoy dibujando y como uno dibuja una línea, por ejemplo, una polilínea en AutoCAD, y acá me dibuja los dos tramos y entre medio le pone el conducto, el fitting. En este caso es un codo. Y el fitting tiene cierto diámetro, tiene cierta forma, que es la misma forma del conducto. Tiene un radio de giro, un largo entre el nodo y donde empieza el codo. Todo eso se define por la familia que se usa de codo, que ustedes la pueden editar, y también por las propiedades del tramo. Entonces, si yo selecciono un tramo, tiene propiedades del elemento de instancia, o sea, por ejemplo, este largo, 1700 dice, largo 1700, el diámetro, que también lo puedo cambiar, la fase y otras cosas, la altura. Ya. Y también tiene propiedades de tipo, como el estándar que uso, si es plástico, así simplificando, si es plástico, si es metal, si es aluminio, por ejemplo. Y aquí me dice por cada caso de unión, o sea, si se unen dos tuberías una con otra en una punta, o si se unen así, o si una llega a la otra en T, o si simplemente se unen sin cambiar de ángulo, o sea, paralelas. Hay distintos casos. Entonces, en el caso de por ejemplo, el bend, dice el giro, el doblado en realidad, bend, utiliza esta familia, que se llama codo de tubo sin uniones tanto. Ya. Pero yo lo podría cambiar también. Puedo usar cualquier familia que sea del tipo conduit fitting. No puedo usar un fitting de tubería, por ejemplo, un pipe fitting. Son distintos. Y en el caso de los conductos, como le decía a Nelson la clase pasada, no es muy recomendable que automáticamente me posicione cajas en T's o en cruces, ¿ya? Porque de hecho, a ver, voy a mostrarlo de nuevo aquí. Hay una forma, vamos a hacer un conducto sin unión, con uniones. Ya, entonces tenemos, eso lo alcanzamos a ver la vez pasada con Nelson. Tenemos con uniones y sin uniones. Hasta ahora hemos visto con uniones. Con uniones se refiere a que hay un trozo de tramo, un fitting y otro trozo. Ya, por ejemplo, de PVC, le ponemos el diámetro y hacemos un ángulo. Genera eso. Ya. Entonces, si yo hago esto,
me genera ese codo, esa T en realidad, que no sé si se usa en Chile en realidad. Ahí ustedes me pueden decir. No se ocupa eso. Ok. Ya, perfecto, entonces no se puede usar, no lo deberían usar. Pero también me da la opción de acá elegir que cuando se crucen T, que me haga una caja. ¿Ya? Que también puede que no se use, o sea, sí se usa eso en realidad, pero mira, hace eso. ¿Dónde está? Acá. Entonces, el problema de esto es que de hecho es una caja, pero es geométricamente es una caja, pero es de categoría conduit fitting, porque cualquier elemento que se genere al unir dos conductos tiene que ser de conduit fitting, unión de conductos. Entonces, por consiguiente, no es igual a este, no es un electrical fixture. Entonces no lo puedo ubicar en las mismas tablas, me trae esos problemas de, de detección, ¿cómo se llama? De orden de trabajo, si yo después quiero ubicar, por ejemplo. Ya, eso es una cosa. Y lo otro es que la pone exactamente al centro. O la podría también correr ese conector, pero el problema es que no me deja controlar de forma tan precisa la posición de la caja. Entonces yo no recomiendo hacer eso en realidad. Ya, entonces si yo quiero cambiarle esas opciones de conexión, lo hago acá. Ah, y esa familia que está acá, que se llama M-Codo de tubo extremo liso PVC, tipo estándar, la puedo ver acá. Acá está. Entonces, dentro de Families, Conduit Fitting, ahí está. ¿Cuál era? Eso. Estándar. Y yo lo puedo editar incluso, que es lo mismo que hice recién. Editar. Ya. Entonces, para yo poder tener opciones, si yo no tuviera más opciones de... Acá, si no tuviera más opciones de bend, de doblado, puede que ocurra. Tendría que ir a la biblioteca o grabar de otro computador. Un conduit fitting, cargar familia, y voy acá a donde ustedes tengan las familias, conduit, fitting, y según la categoría, EMT por ejemplo, tengo todas esas opciones, dependiendo de la material que estén usando. Ya. Entonces lo que yo le decía a Nelson es que es mejor poner los artefactos eléctricos, las terminales eléctricas, en posición correcta, precisamente. Por ejemplo, ponerlos, ese va exactamente ahí y yo lo ajusto en la planta para que esté exactamente alineado al muro, perfecto, que se fijan que ahí queda exactamente la caja y la máscara hacia afuera. Bueno, la familia está diseñada así en realidad, entonces cualquier instancia que yo cree va a quedar así. ¿Ya? Y después, y de hecho esta caja tiene tamaños, en algún momento yo la hice con alguna caja chilena que se usa de verdad, no sé si es la que usan ustedes, pero tiene cierto tamaño basado en la realidad, y de hecho no queda en el eje, no queda en el eje del muro. Entonces es totalmente arbitrario la posición, no necesariamente es la que les va a arrojar esa caja automática. Entonces lo mejor es poner los elementos y después, una vez que los tengo, trazar los conductos. Por ejemplo, en estos que quedaron exactamente a la misma altura, se puede demostrar fácilmente. Aquí hay que fijarse el diámetro del conector, 20 milímetros. Entonces el conducto que yo haga tiene que ser de 20 milímetros. Eso. Ahí lo saqué de ahí y lo puedo conectar directamente acá porque está a la misma altura incluso. Cuando me ofrece conectar directo, me muestra aquí un símbolo, es como un círculo con una cruz al medio, azul. Y ahí está conectado. Y yo me doy cuenta que está conectado porque aprieto Tab en cualquier elemento y como que me circula a través de todo el circuito. O circuito es un decir en realidad, es a través de toda
la cadena, digamos, de elementos. Están encadenados geométricamente. La gracia de esto es que después de que yo los encadeno, los pego, por así decirlo, yo modifico uno y se van a modificar los dos, porque están pegados. En cambio, si yo lo dejara así como así, o incluso alineado, o sea, yo le digo, a veces uno hace eso cuando está aprendiendo para salir rápido del paso. Ya no me conecta, pero lo voy a alinear. Entonces no es lo mismo, porque no quiere decir que estén pegados. De hecho, si yo hago con tab, no me llega acá. Entonces, en el momento que yo quiera modificar esto, no lo va a arrastrar el resto. Ya, bueno, ese es el proceso. Entonces, como aquí vimos que con Nelson, que hicimos un pequeño ejercicio de trazado. Y bueno, aquí se ve que, por ejemplo, sale el tablero. También vimos los distintos tipos de conectores, conector de superficie y de punto, y los usamos. Y ahí se ve el trazado. Entonces, lo que le decía Nelson, que es muy importante cuando uno está trazando, mantener, por ejemplo, un corte, una vista vertical y una planta, o una planta de piso, de decir, y un 3D quizás para orientarse. Entonces, cuando uno va trazando, yo puedo ir jugando con estas vistas. Si estoy aquí, por ejemplo, si parto del tablero, voy a empezar a dibujar el tablero. Yo sé que cuando estoy en elevación tengo una visión mucho más clara porque sé exactamente lo que tengo que esquivar. Aquí en este caso tenía que esquivar esa puerta. ¿Ya? Si yo tuviera por ejemplo, estoy inventando, tuviera cajas de otro tipo, que un tablero o un equipo mecánico, no sé. Entonces, cuando yo hago ahí, yo estoy trazando, entonces en elevación me doy cuenta, en realidad tengo que esquivar esto, y tengo suficiente espacio para hacer esto, y si bajo acá voy a chocar con eso, así que ahí uno puede ir tomando decisiones. En cambio, si yo lo hago en 3D, no, a veces hay cosas que no voy a ver, porque aquí si tengo todo cargado, se va a ver muy recargado, y no me va a dejar entender muy bien. Ya. Mira, veamos ahora la diferencia entre los con fitting y sin fitting. En realidad la diferencia es muy sutil y no sé en realidad si tiene sentido uno y lo otro. Pero entonces se puede evitar el fitting. Editar, sí. No, evitar de no colocarlo, digamos. Aquí lo vamos a ver. No, en realidad no se puede evitar, porque el programa está diseñado para hacer tramos y uniones. Siempre tramos y uniones, tramos y uniones. No puedes hacer una tubería que haga esto. Que haga eso, no se puede. No se podría. No. Ya. Entonces hay otra opción que tiene el programa que se llama, que son las tuberías, los conductos. En realidad las tuberías las tuberías no tienen esa opción porque en realidad en la realidad física de la construcción no existen tuberías sin fitting, ¿cierto? Tuberías de agua sin fitting, por ejemplo. Sí, pero sí existen conductos sin fitting, porque tú con el conducto puedes hacer una forma rara, en curva, no hay problema con eso. Depende del radio de giro y todo. Entonces por eso me da la opción cuando hago los conductos, de hecho cuando hago las tuberías, no me da la opción. Cuando hago conductos, me dice con fittings o sin fittings. Pero en realidad es como una especie de ilusión de que no tengan fittings, que sirve por lo que yo he usado e investigado, sirve para calcular el largo total, más que nada. Por ejemplo, ya, PVC. Voy dibujando y ahí está la tubería. Entonces, igual me hace el fitting. Igual me hace, Sí. igual me hace el fitting.
La diferencia, a ver cómo se los muestro acá. Porque los diámetros de esto los saca de una tabla que pueden ser modificados. De hecho, ahí se ve raro eso. La diferencia es que, a ver si hay una tabla aquí de eso justamente. Yo en una tabla puedo hacer que me calcule este valor, el largo total. ¿Ya? Que me haga una línea, una especie de línea que me sume 8 metros más más 650 y así, más 840. ¿Ya? En cambio las con fittings, perdón, no hace eso, me calcula los tramos y las uniones. Entonces, lo lógico sería cuando hagan tuberías que en la realidad son sin fitting, o sea, bueno, no sé, bueno, cuando hagan tuberías que en la realidad necesiten calcular el tramo total y no el tramo versus conducto, hacerlas sin fitting. Y cuando tenga que calcular la cantidad de conductos, hacerlas con fitting. Cantidad de fitting, perdón. Por ejemplo, me imagino el caso de una cometida de CAG. Son piezas estándar, los codos. Hay codos a 45, 90, entonces, y ahí tendría que ser con fitting para poder calcular los codos. Pero en una conexión como esta de un tablero a una caja, me imagino que importa el recorrido. Así que ahí podrían hacerlas sin fitting. En todo caso, siempre pueden hacerlas con fitting. No tiene importancia eso en este momento. Lo único que te permite, por lo que yo sé, la diferencia es que te permite calcular los tramos completos. Cuando veamos ubicación, ahí lo vamos a ver cómo funciona eso. Porque no hemos visto todavía, bueno, vimos algo, pero cuando veamos más en detalle eso, lo vemos. Ya, por ahora da igual cuál usen, o sea, pueden usar cualquiera de los dos. Ya, veamos las bandejas. Ya, las bandejas, bueno, es como esta es una casa, no tiene bandeja, pero vamos a hacer igual la prueba. Las bandejas están aquí en Electrical igual, Cable Tray, sí, así se llaman, y en inglés, y sale el fitting aquí, no sé por qué lo hicieron separado. Cable Tray y Cable Tray Fitting. Ya, en cuanto a funcionamiento, a ver, denme un segundo.